Buenos días. Bueno, estamos en la cuarta y última jornada de Agroactiva Virtual y en nuestro espacio Acción Ganadera. Muchas gracias a todos los que están participando. La verdad es que en la medida que fueron corriendo los días fueron aumentando la cantidad de participantes en cada taller y eso nos alegra mucho. Estamos en este momento con el doctor médico veterinario Jorge de la Orden. Y él nos va a dar un taller sobre cuidados sanitarios de los terneros. Hola Jorge, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Daniel. Bueno, ¿cómo estás? ¿Arrancando? Hola, ¿Arrancando el último día? nada. Bien. Hoy vamos a estar dos veces, en dos momentos con Jorge. Ahora con este taller de cuidados sanitarios de los terneros y después a las 6 de la tarde o a partir de las 6 de la tarde con otro taller ligado a la administración de medicamentos. En definitiva, en los dos casos, los temas que nos va a dar Jorge, ¿estás compartiendo pantalla, Jorge? O sea, No, ¿estás por compartir pantalla? no, Pues dice Jorge, acá en la pantalla aparece como que estás por empezando a compartir las pantallas, pero todo bien. no. Bueno, les cuento que Jorge, bueno, ya lo dije, es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, es docente e investigador de la Cátedra de Bovinos de Carne de esa facultad, también es docente del ISEA, el Instituto Superior de Enseñanza Agropecuaria de la Sociedad Rural Argentina, es autor de publicaciones técnicas y científicas vinculadas con la producción agropecuaria y con la actividad del profesional veterinario. Es disertante, ha disertado en charlas de divulgación, en distintos eventos, en exposiciones como la de la Sociedad Rural, en Agroactiva, acá en este espacio en años anteriores también, en Mercoláctea, la Asociación Bradford, en Mundo Lácteo, allá hace muchos años que trabajamos juntos también ahí, y es integrante de Servet, Servicios Veterinarios. Él, en su actividad profesional, ofrece asesoramiento general en producción ganadera bovina y es coordinador de la Administración de Campo de la Facultad de Veterinaria de la UBA. Si me permitís, Jorge, antes de empezar, Sí. quiero hacerle un agradecimiento a la Facultad de Veterinaria, por un lado porque nos permite trabajar con docentes de esa facultad, como es tu caso, y por otro lado porque, bueno, hemos cumpliendo con todos los protocolos y todos los cuidados, nos permitió tomar algunas imágenes para poder transformar esta actividad de acción ganadera que es tan presencial, poder transformarla en virtual en este año tan complicado. Así que Jorge, bueno, cuando vos quieras, arrancamos. Bien, bueno, gracias Daniel, gracias por la presentación. Vamos a empezar con el taller, para lo cual voy a empezar compartiendo la pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien, Daniel? No, por eso, sigue estando la leyenda y tampoco vos tenés tu cámara encendida, Jorge. Es raro, Sí. porque aparece acá tu foto y dice que estás muteado, o sea que tenés el audio desactivado. Sin No, yo me embargo, te veo escuchamos. perfectamente. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Eso, a ver qué pasa. Liberar el... Sigue apareciendo como que estás compartiendo la pantalla, aunque no la compartís, ¿no es cierto? Aparece la leyenda. Ahora sí, a ver, ahora sí. Ahora volvimos a las imágenes. En tu cuadro no hay imagen. ¿Seguís ¿Estoy estando yo? o te desconectaste? Jorge. ¿Me ves? No, no te vemos. Bien. Perdón, Daniel, creo que es problema tuyo, porque el resto lo vemos bien, ¿eh? ¿Problema de quién? ¿Mío? Sí, Daniel. Sí, me están Bueno. diciendo que sí, me están comentando. Bueno, te pido disculpas entonces, no sé cómo... Bueno, adelante, adelante. Si los demás te están viendo, perfecto. Norberto, ¿me ves bien? Sí, ahora estás compartiendo pantalla. Sí. Ahora sí te veo, ¿ves? Ahora apareciste y no toqué nada. Bueno,
Bueno, Adelante, Jorge. Ánimo. bien, son cosas que pasan con la nueva normalidad. Bueno, este es un taller de manejo sanitario del ternero, que es como los talleres típicos de Agroactiva apuntan a hacer talleres netamente prácticos. En este caso, la idea es tratar de identificar las enfermedades que afectan al ternero de corta edad, sobre todo el tema de la diarrea, poder poner en evidencia los signos y síntomas de diarrea y principalmente el tema de la deshidratación, que es fundamental y como lo vamos a ver más adelante, es una de las causas principales de muerte en los terneros de corta edad. Así que bueno, empecemos. Les decía que los terneros de corta edad son los animales más susceptibles a padecer de enfermedades, tanto en el tambo, en la guachera, como en los campos de cría. Esta mayor susceptibilidad o sensibilidad a las enfermedades se manifiesta en los primeros meses de vida, hasta alrededor de los 2 o 3 meses, que coincide con el periodo de cambio. Ustedes saben que el ternero hasta esa edad es monogástrico, lactante, y en ese momento pasa a ser poligástrico o rumiante. No quiere decir que esto tenga que ver con la susceptibilidad, sino que coinciden esos periodos. Básicamente el problema es que los terneros de corta edad no han madurado completamente su sistema inmune, están en el proceso de maduración de su sistema inmune. Es por eso que los hace sensibles a las enfermedades y dependen básicamente de la inmunidad que le manda la madre a través del calostro, o sea, lo que se conoce como inmunidad pasiva. Como el ternero no puede generar la inmunidad activa, la madre a través del calostro le provee, le presta la inmunidad pasiva, le presta los anticuerpos por un tiempo. Bien, la prevención de estas enfermedades hay que realizarlas desde el preparto, comienzan con el preparto, siguen con el cuidado en el parto, cuidado del ternero recién nacido y cuidados en la crianza. Empecemos con los cuidados en el preparto. Bueno, ahí va a depender el sistema. Si estamos en un tambo, donde las pariciones son continuas durante todo el año, se recomienda un secado mínimo de 60 días previo al parto. ¿Por qué es importante para la prevención de las enfermedades del ternero el secado previo? Porque tenemos que darle tiempo a la ubre de la vaca que se recupere y que pueda generar un buen calostro, que es esencial, como decíamos, para ese ternero. Que esté vacunada esa vaca debe estar vacunada con 2 dosis, 60 y 90 días antes del parto, contra el complejo respiratorio bovino y fundamentalmente contra las diarreas neonatales. Existen en el mercado vacunas de buena calidad, oleosas, acuosas, y obviamente un potrero de preparto con un ambiente higiénico para evitar infecciones. Si nos vamos al campo de cría, nuevamente el tema de las vacunaciones es esencial, pero acá la diferencia es que hay una época de parición. Ustedes saben que en la cría los servicios son estacionados y la parición coincide con el invierno. En julio y agosto son los picos de nacimiento de terneros, son los rodeos de cría. Lo que hace que cuando hay que vacunar, no se vacuna 30 días antes de que empiece la época o 60 días. O sea, la idea es reforzar con 2 dosis previo al comienzo de la época de parición. Y obviamente un buen estado corporal de la vaca al parto. Bien, cuidados en el parto, fundamentales. Si en lo posible tratar de que los partos sean naturales y se los ayuda con la mayor asepsia posible. Igual esto ya hemos visto talleres de ayuda al parto con Jorge Polito. Y bueno, y acá empieza el tema,
con el nacimiento del ternero. Generalmente los terneros nacen en lugares como este, que es un establo, donde hay bosta, donde hay tierra, donde hay una gran contaminación. No es lo ideal es que la vaca para en un potrero pastado, con menos carga bacteriana, pero la realidad es que muchas veces para en estos lugares. Entonces es fundamental la desinfección del ombligo del ternero. ¿Cómo hacemos esa desinfección? Muy fácilmente, con el yoduro soluciones de yodo povidona al 10% o el 7%, que también tiene la particularidad de secar el ombligo. No solo mata microorganismos, sino que desinfecta y previene enfermedades como la onfaloflebitis, que terminan en poliartritis y pueden terminar en la muerte del ternero. Esto es muy frecuente en el tambo, como veíamos, nace, es de rutina desinfectar el ombligo, pero también lo debería hacer en el campo de cría. Acá vemos un ternero recién nacido, todavía estaba húmedo. Miren dónde está echado en un corral. Evidentemente fue asistido, tuvo un parto asistido, y el ombligo de ese ternero está en contacto con la tierra, con los microorganismos, así que en los terneros que nacen de partos asistidos o en corrales o con alguna ayuda, se recomienda siempre desinfectar el ombligo. Siempre que se pueda, no está de más hacer una desinfección correcta del ombligo. Lo que abunda no molesta, así que desinfectemos el ombligo. Y bueno, el consumo de calostro, si el ternero está al pie de la madre, el consumo de calostro, decíamos, es esencial para ese ternero, le da la inmunidad que no tiene todavía ese ternero, que su sistema inmune no le permite generar, entonces la vaca le transmite lo que se denomina inmunidad pasiva, inmunidad que ha generado y que si ha sido vacunada contra las enfermedades como la diarrea neonatal o el complejo respiratorio, va a poder transmitirles anticuerpos para esa enfermedad. Un ternero mal calostrado es un ternero condenado. Y es fundamental que incorpore el calostro en las primeras horas de vida. ¿Y por qué es esto? Acá vemos en el gráfico una curva. En esta curva vemos cómo a medida que transcurren las horas, la eficiencia de absorción de las inmunoglobulinas va bajando. ¿Ven la curva? Baja la absorción de inmunoglobulina. La mayor eficiencia de absorción se ocurre en las primeras 24 horas, que es donde el ternero debería ingerir la mayor cantidad de calostro posible. Y por el otro lado vemos otra curva que muestra cómo a medida que el ternero ingiere el calostro, aumentan los niveles séricos de inmunoglobulinas en ese ternero. Por eso es fundamental la incorporación rápida de calostro en las primeras horas de vida. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, fundamentalmente porque las células del epitelio intestinal, con el transcurso del tiempo, se van cerrando, se van uniendo, y el espacio que mediaba entre ellas, por donde pasaban los anticuerpos, que en definitiva son proteínas de alto tamaño molecular, ya no pueden pasar. Entonces, ahí baja la absorción de calostro. Bien, entonces decíamos consumo de calostro lo más rápido posible. Como mínimo debería tomar 4 a 6 litros de calostro en las primeras horas de vida. Si está al pie de la madre, como lo vemos acá, seguramente tomará eso y mucho más. El tema es si no toma de la vaca no le suministra. Y bueno, ahí tenemos que hacer la incorporación nosotros, administrar nosotros el calostro. Esto es muy frecuente en los campos en los tambos, tener calostro congelado en los freezer, como en este caso. Es más, en muchos tambos a los hijos de vaquillonas no le dan el calostro de la madre, sino que ya tienen calostro congelados de vacas de varias
apariciones multíparas y sanas y bien inmunológicamente, de la cual acumulan calostro, lo congelan y ya lo tienen preparado para estos casos. Pero no es una rutina frecuente en los campos de cría y es importante tenerlo. A mí me ha pasado más de una vez de estar en un campo de cría y la vaca mal pare, no puede darle calostro en el momento, o sufrió una cesárea, vaquillonas chúcaras que muchas veces se asustan y dejan el ternero después del parto y no tenemos con qué darle calostro, por lo tanto debe haber una rutina de congelar calostro también en los campos de cría. No es privativo del tambo. En los campos de cría, por ahí no tanta cantidad, pero tener 3 o 4 o 5 botellitas de una vaca que ha dado un buen calostro, congelado por las dudas. Pero ¿cómo sabemos si ese ternero ingirió la cantidad y la calidad adecuada de calostro? Bueno, hay dos pruebas. Hay una que se hace a través de la refractometría. Se obtiene suero a partir de la sangre del ternero. Y en un aparato que es el refractómetro, colocamos unas gotas del suero y leemos en una escala que tiene, es muy sencilla la lectura, hay una escala, yo leo a través del refractómetro y puedo determinar la concentración de inmunoglobulinas en el suero del ternero. El único problema es un poco el costo, tener la disponibilidad del refractómetro. Y después tenemos un test muy sencillo, que es el test del glutataldeído, que yo les voy a mostrar acá cómo se realiza. Para hacer este test tomamos, al igual que con la refractometría, el suero. Necesitamos el suero de la sangre, que una vez que la colocamos al sol, la misma se retrae, forma el coágulo y nos resta el suero. Ese suero lo tenemos que colocar en otro tubo, para lo cual la forma más práctica que siempre hay en el campo es a través de una jeringa y una aguja. Lo podemos hacer con una pipeta también, pero como les digo, muchas veces una aguja y una jeringa es lo más práctico para cargar el suero. Lo colocamos en otro tubo que, como mostrábamos, debe estar identificado con el mismo número del tubo que extrajimos el suero, para que no haya después confusiones en cuanto a cuál era el ternero que estaba bien calestrado y cuál no. Bueno, por ahí ahora ya tenemos calculada la cantidad de suero. A esto le tenemos que agregar el reactivo y medir el tiempo. Por eso hago hincapié en el reloj, en medir el tiempo. ¿Por qué medir el tiempo? Porque el tiempo que tarde en formarse el coágulo me da idea de la concentración de inmunoglobulinas del suero de ese ternero. Entonces, la prueba es sencilla, colocamos una gota de glutaldehído, es un reactivo muy barato, no necesita refrigeración, es mucho más barato que comprar un refractómetro. Invertimos un par de veces el tubo para que haya una buena mezcla y ahí tomamos la hora, medimos la hora. En este caso pasaron 5 minutos. Acá pasaron, no sé si se alcanzó a ver, y ahí vemos cómo se ha solidificado. ¿Ven? Bueno, lo vamos a ver más de cerca. Cómo se ha solidificado totalmente el suero. Eso es porque el reactivo reaccionó con las inmunoglobulinas. En realidad, tanto esta prueba como la prueba de refractómetro no mide solo inmunoglobulinas, sino que mide proteínas totales. Pero hay una altísima correlación entre las proteínas totales y las inmunoglobulinas presentes. O sea que podemos afirmar que este ternero tiene alta cantidad de inmunoglobulinas. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, hay un cuadro en función, como les decía, del tiempo. Si se hace la formación del coágulo en 3 a 5 minutos, hay más de 12 miligramos de inmunoglobulinas por mililitro de suero del ternero, es excelente. Y a medida que pasa el tiempo de formación del coágulo, indica que va bajando los niveles de inmunoglobulina en el suero. Tomamos como límite los 40 minutos, de ahí ya tenemos
menos de 6 a 8 miligramos, ya considerándolo un suero regular, donde el ternero puede estar propenso a sufrir algún tipo de enfermedad. Y hay casos donde ni siquiera coagula, pasan los 40 minutos, ahí eso indica que ese ternero no calostró nada, no consumió calostro y estamos en un problema. Bueno, ¿cuáles son las causas de mortandad en los terneros de corta edad? Diarreas, neumonías, hablábamos de las onfaloflebitis, infecciones que se inician a través del ombligo, moscas, parasitosis, pero las diarreas son la principal causa de muerte de terneros de corta edad. ¿Y por qué es esto? Y porque generalmente estas diarreas se dan alrededor de la segunda, tercera semana de vida del ternero, alrededor de los 20 días. Y ahí ocurre lo que se llama la ventana inmunológica. ¿Qué es esto de la ventana inmunológica? Es que los niveles de inmunoglobulinas provistos por la vaca con los calostros bajan, caen en el suero del ternero y todavía no están altos las inmunoglobulinas que produce el ternero. O sea, hay una caída de la inmunidad pasiva y todavía no empezó la actividad de la inmunidad activa. Ahí deja una ventana que es de alrededor de 10 días, que ocurre entre los 20 y los 30 días, donde lo hace susceptible, muy susceptible a padecer sobre todo el tema de las diarreas, aun que haya sido vacunado por la madre durante el periodo de preparto. La diarrea es una enfermedad multifactorial generada por muchos microorganismos y además por efectos ambientales, que genera mucha mortandad y mucha morbilidad. Entre los agentes infecciosos hay bacterias como la Escherichia coli, generando toxinas, salmonelas, clostridios, virus, rotavirus, el tristemente célebre coronavirus que nos tiene acá a todos encerrados. Acá también hay, vean, acá también hay en muchísimas especies, en este caso un serotipo con una mayor predilección por el tracto digestivo, pero también presente. Hay parásitos como Coccidio, Cryptosporidium parvum. Lo que sí se vio por un estudio hecho por el INTA, que en la mayoría, por lo menos de las muestras que le remitían al INTA, la mayoría había más de 4 agentes y hasta 5 agentes presentes. O sea, es un complejo, no es una sola microorganismo que produce la diarrea. Por eso es tan difícil de controlar y de tratar, y que con muchas cosas, como por ejemplo por ahí, la vacuna no termina de inmunizar al animal. Esto está más relacionado en el tambo, hay más factores ambientales que intervienen, como el frío, el barro, higiene en las instalaciones, manejo. Pero no se olvide lo que les comentaba, que en el campo de cría las pariciones ocurren en invierno y el frío es un factor estresante que baja la defensa de los terneros. Muchas veces hay terneros que están con diarreas cubiertos por escarcha, con grados bajo cero, porque esto ocurre en julio, agosto. Y bueno, esto es un factor que predispone a padecer las enfermedades. Veamos cuáles son los síntomas. Y yo los síntomas los dividí en síntomas en la guachera o en el tambo y síntomas en el campo de cría. No porque sean distintos, sino porque el trato del ternero es distinto y el personal que está con el animal es distinto. En la guachera está el guachero todos los días, dándole de tomar 2 veces por día la leche. Entonces lo primero que nota es que deja de tomar la leche o sustituto. Hay decaimiento general, hay hipertermia, o sea, aumento de la temperatura, y la diarrea intensa, una diarrea profusa. La diarrea puede llegar a producir una pérdida de 40 veces más de líquido que lo que normalmente pierde, 40 veces más. Y es por eso que vemos ahí la deshidratación. Si no toma líquido, no toma leche y tiene una pérdida 40 veces más a la normal, y obviamente entra en una rápida deshidratación con un desbalance del equilibrio hidroelectrolítico y un cuadro de acidosis.
¿Por qué se produce esto? Bueno, electrolitos se producen por pérdidas en la diarrea, se pierde bicarbonato de sodio, se pierde cloro. Y también el organismo, a buscar agua que no tiene, porque no se ingiere y porque se pierde, degrada proteínas, degrada hidratos de carbono, degrada grasas. Estos generan metabolitos ácidos que bajan el pH de la sangre. Bajan el pH de la sangre y el animal entra en una acidosis. Puede entrar en un cuadro de hipotermia, o sea, baja la temperatura de lo normal. Y por último, la muerte. Si vamos al ternero de campo de cría, la sintomatología es la misma, pero acá hay una diferencia. Hay un recorredor que recurre 1 o 2 veces por día al campo y es fundamental la tarea del recorredor. No está en contacto con el animal. Y lo primero que ve o tiene que ver el recorredor es ese ternero echado, así como lo ven en esta foto, echado con frío, enroscado, a veces cubierto por escarcha, y que cuando el hombre se baja del caballo o se acerca, no responde, permanece echado. Eso es un indicio que puede haber diarrea. Está decaído, lo muevo y no se reacio a pararse, y cuando miramos y levantamos la cola vemos que hay diarrea, seguramente dejó de mamar, la vaca no está cerca, si miramos la vaca no está chupada, no se ven los pelos mojados, se ha dejado de mamar. La diarrea que puede ser intensa, y sigue el mismo cuadro, la deshidratación, la acidosis, la hipotermia y la muerte si no recibe un tratamiento rápido para evitar estos síntomas. Entonces decíamos, lo primero, la deshidratación con fluidoterapia. La principal causa de muerte de los terneros con diarrea es la deshidratación y debe ser lo más pronto posible, porque si no ocurren cambios que a veces son irreversibles. Entonces, hidratar rápidamente. ¿Cómo evaluamos la deshidratación? Y bueno, podemos ver algunos signos o síntomas como el pliegue cutáneo, las mucosas, el globo ocular, el reflejo de succión, la temperatura normal, tomar la temperatura corporal para ver si está normal o no. Acá vemos cómo evaluamos con el pliegue cutáneo, ¿ven? Haciendo el pliegue cutáneo, esto se hace detrás del codo y tiene que volver, como vemos, rápidamente. Eso indica que no hay deshidratación. Pliegue cutáneo, principal dato que podemos obtener. Observar las mucosas nasales, que estén lubricadas, que estén rosas, que tengan buen color, y ver el espacio que media entre el canto lateral y el globo ocular. Cuando el animal empieza a deshidratarse, el ojo se hunde, entonces empieza a espaciarse el ojo y el canto medial. Es importante medir esa distancia. Después vamos a ver que es un dato que nos indica el grado de deshidratación. Bien, estos son los datos que podemos tomar. El reflejo de succión es muy fácil de tomar. Le colocamos el dedo en la boca a ver si desencadenamos el reflejo de succión. Es importante evaluar si hay o no reflejo de succión. Y otro dato que es importante es la toma de la temperatura. La toma se hace en temperatura rectal. Y no nos dice el grado de deshidratación, no sirve para evaluar el grado de deshidratación, pero sí nos habla del pronóstico del animal, Nosotros vemos la temperatura, si es normal, recuerden la temperatura normal de un ternero es 38,5, si está en esos valores puede ser que esté con una diarrea leve o no sea infecciosa. Si tenemos una hipertermia, o sea, arriba de ese valor, con 39 grados o más, vemos seguramente hay agentes infecciosos. Y el otro tema es que haya hipotermia, o sea, que la temperatura baje de lo normal. Y ahí estamos en un problema. La hipotermia es de mal pronóstico. Es muy difícil revertir un cuadro de hipotermia. Bueno, en función de los datos que recolectamos, evaluamos el grado de deshidratación. Cuando hay un 2% de deshidratación,
es difícil de detectar, el animal está bien, hay una ligera depresión, por ahí orina menos, pero es muy difícil de evaluar. Ya empieza a verse síntomas cuando hay una deshidratación moderada. El pliegue que hacíamos tarda 4 segundos, las mucosas empiezan a secar, la nasal, la bucal, los ojos empiezan a unirme, hay 1 a 2 milímetros entre el canto y el globo ocular, todavía hay apetito y hay reflejo de succión. Cuando hablamos de una deshidratación severa, ya hablamos de 10% de deshidratación, pliegue cutáneo tarda entre 6 y 10 segundos en volver, hay un espacio de 2 a 4 milímetros, las mucosas ya están secas y frías, el animal muchas veces está echado o le cuesta mantenerse el pie, hay un reflejo de succión débil y obviamente ha perdido el apetito. Y por último, la que denominamos fatal, cuando hay un mayor al 10, 12 o 14% de deshidratación, un cuadro bastante difícil de revertir, ahí tarda mucho tiempo, 20 minutos, está como acartonada la piel, se dice así, acartonada, parece que hiciera cartón, el pliegue en el cartón, los ojos muy hundidos, más de 4 milímetros, caídos, las mucosas secas y frías, los miembros los tocamos y están fríos, la punta de oreja, todas las extremidades están fríos y ya no hay reflejo de succión. Este es, como le decía, un pronóstico reservado. ¿Cómo hidratamos? Y según el grado de deshidratación. Si es leve o moderada, lo indicado es la vía oral. Si ya es severa, vía endovenosa, complementada con la subcutánea y la oral. Y si es fatal, la única vía que nos queda es la vía endovenosa. Vemos un poco acá el material que usamos para hidratar. Las sales de hidratación fundamentales se venden en las veterinarias, tienen concentraciones adecuadas, concentraciones adecuadas de bicarbonato de sodio, de cloruros de glucosa, dextrosa, que hidratan al animal. Acá vemos cómo llenamos estas botellas con una tetina, como para administrar al animal, jeringas, agujas para poder utilizar la vía endovenosa o la vía subcutánea. Las guías de suero, fundamentales para la administración de suero, tanto se lo puede administrar este suero por la vía subcutánea como por la vía endovenosa. Vemos cómo regular el pasaje, veíamos antes el visor, esto lo unimos al suero y ya tenemos toda la vía como para poder hidratar ese ternero. Y después tenemos los llamados váter o mariposas, que se usan mucho en pequeños, que nos sirven para administrar, ya lo vamos a ver, por ejemplo en la oreja, y conectamos a través de la cánula y la guía de suero, y a eso del suero, y podemos hidratar al ternero en estación, o sea, el ternero parado, sujetando esto podemos llegar a hidratarlo con este sistema. Lo vamos a ver ahora. Bueno, la administración oral es muy fácil, muy sencilla. Se le ofrece, si hay reflejo de succión, el ternero no va a tener ningún problema en tomar la cantidad adecuada. Lo ideal es esto, que tome 2 litros por toma y separar por lo menos entre 2 o 3 horas las tomas, para que haya una buena asimilación de los líquidos. Usamos, si no, la vía subcutánea, administrando por vía subcutánea el líquido. Se pueden administrar 50, 60 mililitros, no se asusten si se forma una pelota, es normal, la idea es que gradualmente se vaya absorbiendo. Inclusive acá podemos conectar la guía de suero y hasta medios sachets de suero le podemos colocar en un punto de inoculación, se va a formar como un bulto, no se asusten, hay espacios, el tejido subcutáneo, y gradualmente se va a ir liberando y el ternero va a poder utilizar ese suero que le colocamos. Y después tenemos la vía endovenosa, que tenemos que ubicar la vena yugular, acá la tenemos, está ingurgitada, ¿la ven?
ya está desinfectada. Sobre esa avena tenemos que clavar la aguja. Vamos a ver cómo clavamos la aguja. Ya tenemos la aguja clavada. Adicionamos el suero y ahí me alcanza un operador el suero. Vemos que yo levanto el suero. Acá tengo para regular la velocidad. Y si quiero controlar si está en vena, lo que debo hacer es bajar el suero por debajo del nivel de la yugular. Ahí vemos cómo, alcanzan a ver cómo hay un reflujo de la sangre de la yugular hacia la cánula, y eso es porque bajé el nivel y sirve para chequear que todavía estoy en vena, que el suero no se salió de vena. Esto es importante hacerlo periódicamente para chequear que el suero está en vena. La otra forma de hidratarlo, como les decía, es a través de la vena marginal de la oreja, con estos mariposas o váter que se les coloca en la oreja del animal. Ahora vamos a ver la técnica de colocación y cómo queda el animal. Vemos la oreja del ternero, ahí yo estoy haciendo compresión para ingurgitar la vena marginal de la oreja, ¿ven? Y ahí clavo sobre la vena marginal de la oreja. Van a ver cómo cuando está bien en vena, moviéndolo un poquito, ¿ven? Cómo viene la vena, la sangre, ¿lo ven? Ahí viene la sangre. Esto se fija con cinta adhesiva o se puede fijar con la gotita, anda muy bien. Y una vez que canalizamos la vena y la tenemos fija, ahí adosamos el suero. Adosamos el suero y podemos, como vemos en este caso, es un método recomendado por el INTA, donde el ternero está en estación, está de pie, haciendo una vida casi normal, y tiene adosado, ven acá el suero, adosado el suero que lo va hidratando gradualmente, y es una buena forma de mantener una vía permeable e ir hidratándolo cuanto más lentamente. Una vez que restituimos la hidratación que necesita, mejor es el tema. Entonces, resumiendo, para hidratar necesitamos colocar la cantidad de líquido que perdió el ternero. Eso se obtiene sumando porcentaje de deshidratación más el mantenimiento diario de líquidos más las pérdidas fecales. Porcentaje de deshidratación se saca en función de la evaluación del grado, como lo veíamos hoy. Yo miro y a través de los datos obtengo el porcentaje de deshidratación. Lo multiplico por el peso y me da el total. El mantenimiento se calcula entre 30 y 40 mililitros por kilo. Las pérdidas fecales dependen si son muy profusas, 100 mililitros, si son poco frecuentes y no tan profusas, entre 40 y 50 mililitros. Bien, veamos un ejemplo rápidamente. Tenemos una ternera de 50 kilos, tiene síntomas de deshidratación moderada, o sea, ¿se acuerdan? Moderada era alrededor del 8%, había reflejo de succión, ¿se acuerdan? No estaba en pie. Y pérdidas fecales también moderadas, que las podemos clasificar en 40 o 50 mililitros por kilo. Bueno, calculemos. 8% por 50 kilos, 4 litros para restituir lo que había perdido. Mantenimiento, lo que necesita cada día. Son 30 por 50 kilos, 1,5 litros más. Pérdidas fecales que se siguen, 50 por 50, 2,5 litros. En total, esta ternera necesita 8 litros de líquido para reponer lo que ha perdido por día, en ese día. Y estamos hablando de una moderada. Imagínense con una fatal o con una severa. Uno a veces pierde la noción, por eso es importante calcular la cantidad de líquido a administrar. Y no solo los líquidos, sino que cuando yo hablo de hidratación también hablo de colocar el calcio, el sodio, el cloro que perdió, o sea, los hidroelectrolitos necesarios para la supervivencia de ese animal. Bueno, ¿cómo se complementa si hidratamos rápidamente, como decíamos, si se debe hacer para evitar cambios irreversibles? Si logramos una buena hidratación, lo complementamos con antibióticos, hay muchos en el mercado, como la enrofloxacina,
antidiarreicos como inyectables o por vía oral, protectores de mucosa como la crema de bismuto, antiinflamatorios, es importante aplicar antiinflamatorios por el gran dolor. Ven este ternero, están doblados por el dolor digestivo, meglumato de flumixino o minoxicam se le puede aplicar, antiparasitarios es necesario, y sulfas si hay coccidios. Esto debe complementar el tratamiento de hidratación, pero lo primero es evitar la deshidratación, evitar la acidosis, controlar la acidosis, colocar los hidroelectrolitos que necesita el animal para que revertir ese cuadro. Y terminando, les aconsejo a los recorredores, a los guacheros, tener un botiquín mínimo con el test del glutarateído del refractómetro, un termómetro para evaluar temperatura, jeringas, agujas, guías, el yodo para secar el ombligo, sales de hidratación, sueros, antibióticos, antidiarreicos, antifebriles y antiparasitarios y curavicheras que en el verano, cuando paren muchos terneros, a veces se avichan y es otro de los problemas que suele haber con estos terneros. Bueno, con esto damos por terminado el taller. Así que, Daniel, ¿estás ahí? No lo tengo a Daniel. Acá, sí, estoy acá. Jorge, te pido disculpas. Ya te puse la placa de Advanta que patrocina todas nuestras charlas. Así que te dejo que vos sigas. Así es, o sea, Advanta, el semillero Advanta patrocina todo este espacio de acción ganadera y se lo agradecemos. Y bueno, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, Advanta es un semillero multinacional que está dedicado a 3 importantes cultivos como son girasol, maíz y sorgo. Y bueno, maíz y sorgo muy ligados a nuestra actividad ganadera, 2 importantes cultivos que aportan a la nutrición. Además tiene algo que es para destacar, que es que Advanta Argentina, o sea, los técnicos argentinos de Advanta, desarrollaron hace un par de años sorgos resistentes a imidazolinonas, un herbicida, y eso le dio sobrevida al sorgo, cuyo principal problema del cultivo es precisamente las malezas. Así que bueno, esto primero apareció en los sorgos graníferos hace 2 años, en híbridos graníferos de Advanta, y después se incorporó esta característica, son los sorgos iGrow, a los doble propósito. Así que hoy contamos con sorgos para silaje, pastoreo y demás, con esta característica, y realmente es realmente una revolución para el cultivo, ¿no? Sí, yo te quería agregar, Daniel, que yo como docente de la cátedra de bovinos de carne, quiero resaltar la importancia de los sorgos y del maíz, y sobre todo con estas condiciones que ha logrado Advanta, porque esa explosión que logra el forraje al fin del verano y el inicio del otoño sirve para terminar esos terneros, esos novillos rebeldes, así los sacamos a mercado. Hay un aporte explosivo de materia verde de excelente calidad, y la verdad que es muy buen aporte para terminar y vender rápidamente novillos. Muy bien, bueno, gracias por tu aporte, y bueno, vamos a las preguntas. Yo creo haberlo dicho al principio, pero la verdad es que ya después de 4 días moderando toda esta charla un poco me empiezan algunas confusiones. Mi agradecimiento a la Facultad de Veterinaria de la UBA, a la que vos pertenecés, tanto por los docentes como vos, que participan en algunos de nuestros talleres, como por habernos permitido tomar imágenes, cumpliendo con todos los protocolos que nos impone la época, tomar imágenes para estos talleres, incluso como el que acabas de dar recién, ¿no? Así que bueno, gracias a la facultad, y a ver, tenemos algunos minutos para preguntas. Alguien pregunta si es mejor hidratar por boca o por vena. Bien,
Como regla general, depende del grado de deshidratación. Si hay reflejo de succión, siempre es mejor hidratar por vía oral, porque suministramos de una forma más natural las sales y que incorpora ese ternero. Pero bueno, a veces ocurre que no lo admite o es muy débil el reflejo de succión y debemos recurrir a la vía endovenosa. También puede ser complemento una de la otra. En un primer estadio podemos hidratar por vía endovenosa y si hay una mejoría del ternero, a esto no lo dije, ¿cómo evalúo una mejoría en el ternero? Que muchas veces no se sabe, está mejor, lo hidraté. Un dato fundamental, importante, es que a la hora y media que yo hice la hidratación, el ternero comienza a orinar. Es un dato interesante. Hasta ese momento hay anuria, obviamente requiere líquido, no orina nada, pero si la hidratación es correcta, empieza a la hora a orinar y es un buen síntoma de mejoría de ese ternero. Perdón, ¿te interrumpí? No. No. Te adelantaste porque había una pregunta que me doy cuenta que el ternero responde a la medicación, así que esa está respondida. Por otro lado... responde, me doy cuenta porque empieza a orinar rápidamente a la hora y media y aparte empieza a responder a los signos vitales, que es importante evaluar, tocar el globo ocular, ver si responde al medio y eso me ayuda a pensar en un mejor pronóstico. A ver, tenemos al menos 3 preguntas más. María Laura Pastor dice, ¿hay alguna fórmula para reemplazar el calostro? Buena pregunta. Lamentablemente no. Lamentablemente no, por eso es lo que yo hice hincapié en congelar calostro, tener calostro congelado, porque no hay nada hasta ahora que yo pueda formular. Hay algunas fórmulas muy caseras que usan leche de vaca, yema de huevo, pero la realidad es que no sirven para nada. Lo último, lo que puedo comentar es que hay una empresa Bioinnovo, que es industria argentina, que ha logrado producir anticuerpos a partir de las gallinas. Son gallinas inmunizadas sobre todo con los virus que producen la diarrea neonatal y eliminan una inmunoglobulina denominada I, que esta inmunoglobulina controla o ayuda a dar inmunidad al ternero. No lo reemplaza, pero por ahí en un ternero mal calostrado, que tiene baja cantidad de calostro, sí lo puedo complementar con la administración de este producto que se administra desde el primer día de vida durante 7 días. Eso me puede ayudar. Jorge, tenemos pocos minutos y muchas preguntas. ¿Sirven las pregunta Felipe Monserrat, ¿sirven las autovacunas para las diarreas neonatales? Bien. Y bueno, a veces es una forma hay diarreas rebeldes que no responden, que el productor dice yo vengo vacunando y me aparecen y vuelve a aparecer y tengo mucha mortandad. Y bueno, un método es tratar de sacar una muestra de la diarrea de los terneros y si es en campo de cría donde empieza la época, rápidamente tratar de sacar una muestra, ver si identificar algún serotipo, una variedad diferente y armar una autovacuna y en esa misma estación, a las vacas que quedan, reforzarlas, aunque sea 2 días antes de parir, y algo se frena. Sirven, tienen una utilidad relativa. El tema es que, como comentaba antes, hay más de un agente presente. En general son 4 o 5 y por ahí controlo algo, pero se me escapa otro. Entonces es bastante difícil, es un problema estas diarreas. Bien, Jorge, acá Natalia Taberna pregunta, ¿cómo debería estar compuesto el suero para hidratar? El suero generalmente vienen formulados comercialmente. Yo puedo armar un suero de hidratación para dar por boca casero. Esto se hace con 2 litros de agua, le pongo 10 gramos de la sal común, cloruro de sodio,
y 100 gramos de glucosa o dextrosa. Esto ya es más complicado de obtener, pero por ahí en una droguería del pueblo o farmacia hay. No sacarosa, no el azúcar común, porque el azúcar empeora el cuadro, porque los terneros no digieren la sacarosa y eso aumenta la diarrea. Así que o hacemos las cosas bien o no las hacemos. Glucosa o dextrosa más sal. Y otro tema importante, perdóname Daniel, es darlo tibio. Si el ternero está en hipotermia, hay que entibiar el suero, entibiar los sueros que damos endovenoso, eso ayuda bastante. Si tenemos esas coberturas térmicas, también sirven. Tenés cerrado el micrófono, Daniel. Perdón. Decía que tenemos una pregunta de Sonia Belinsoni, que por la pregunta creo que ya se ha enfrentado a estas situaciones, porque dice, ¿qué podríamos hacer cuando no encontramos la avena porque está muy deshidratado y no tiene reflejo de succión tampoco? Muy buena pregunta, Sonia. Es un problema, estás en un problema, Sonia. Y de última opción es recurrir a la vía intraperitoneal, directamente en el peritoneo. Es una vía muy buena en el sentido que tiene una muy buena absorción rápida, equiparable a la vía endovenosa. Se puede administrar grandes cantidades de líquido porque lo resiste, puedo meter más de 1 litro, hidratar mucho. Siempre el temor es no pinchar una víscera y complicar más aún la cosa o llegar a provocar la muerte. El método que he usado yo es en decúbito dorsal, el ternero, o sea, con la panza hacia arriba, tratar de levantar las manos y patas del ternero y más o menos a dos traveses de dedo del ombligo, alrededor del ombligo, ahí clavar una aguja 50-16, 40-16, la que se usa para la vía endovenosa, y ahí administra. Y ya les digo, se puede administrar mucha cantidad de líquido, tiene una absorción muy rápida. Otra precaución, desinfectar bien, porque estamos metiéndonos en el peritoneo, no sea cosa que hagamos una peritonitis. Entonces, una muy buena desinfección, una aguja estéril, y ese es el lugar. Algunos yo no lo he probado, sé que algunos colegas lo hacen con el ternero en estación, parado en el ijar derecho, es otro método, según ellos ahí le da resultado. A mí me gusta más panza para arriba porque sé que las vísceras se aplacan para abajo y ahí tengo menos temor a pinchar alguna víscera. El micrófono... Les cuento por qué lo apago, porque tengo una perra en mi casa y a cada rato ladra, entonces para no interferir voy apagando el micrófono y me olvido de encenderlo. Bueno, decía Maximiliano Gómez Riquelme, dice, si se hidrata por vía endovenosa, ¿hay un límite de litros por día? No, el límite, o sea, nosotros tenemos que revertir el cuadro haciendo la fórmula que yo les mostraba, donde primero hay una pérdida, una deshidratación de base, esa hay que hidratarla. En lo que yo mostraba en el caso del ejemplo eran 4 litros. Después, si nosotros ya restituimos esos 4 litros, ya eso no hay que volver a restituirlo. Lo que hay que restituir es lo que no consume en el día y las pérdidas por diarrea. En el ejemplo que di yo sería más o menos 4 litros. Entonces, ese ternero que ya se hidrató y no tiene una incorporación de líquido porque no hay reflejo de succión o no le puede dar por boca, yo le debería administrar alrededor de 4 litros por día y eso lo voy evaluando según si va cortando de la diarrea. Si corta la diarrea, bueno, por ahí ya no hay pérdida. Bajamos eso y tomamos nada más que la cantidad que necesita como base para subsistir, que eran los 50 mililitros por kilo. O sea, pasamos a una hidratación de 2 litros por día. Y eso hay que seguirlo hasta que recupere el reflejo de succión y poder darlo por boca. Así que por ahí podemos estar unos días. Por eso está bueno esa vía que yo les mostré de una hidratación endovenosa en la oreja,
con el sachet colgadito y que se vaya hidratando por vía endovenosa el ternero. Gregorio Landi, creo que en parte ya lo respondiste, dice, ¿hasta cuándo debo rehidratar? Es lo que comentaba recién. Primero, Claro, no. hasta que desaparezcan los síntomas, o sea que hasta que no haya diarrea, que es la que genera las pérdidas, es lo principal. Y después hasta que pueda restituir el consumo. Y es cuando empieza a mamar nuevamente o a tomar sales de hidratación. Eso puede llevar a veces varios días. Muy bien, acá te mandan Sonia Belinsoni, por ejemplo, dice que muy bueno, muy clara la explicación, gracias. Y yo también te doy mis gracias, Jorge. Te despido hasta dentro de un rato, hasta las 6 de la tarde, que vas a volver con el tema las vías de administración de medicamentos. Otra de las cosas que todos creemos que sabemos hacer y después vemos en los frigoríficos pérdidas de cortes y muchas fechorías pensando que sabemos vacunar o que sabemos administrar medicamentos por distintas vías y la verdad que metemos la pata. Así que Bien. está bueno que nos capacites en eso. Te esperamos a las 6 de la tarde. Hay una condición, Daniel, es que no los haya aburrido con esta y tengan ganas de ver la otra, porque si no, no. Seguro que no, seguro que no. Bueno, gracias a todos los asistentes. En pocos minutos, 3 minutos, arrancamos con otra capacitación, que es el patio de raciones, otra de las áreas de acción ganadera, donde otro reconocido especialista, que es el ingeniero Federico Sánchez, formado en el equipo de Mario Bragaccini, nos va a contar, a ver, algunos secretos. Lo que queremos hacer en el patio de raciones es unir las máquinas forrajeras con el rumen, o sea, ¿qué tenemos que hacer para armar una buena ración? Gracias a todos. Nos vemos después, Jorge. Un abrazo. Nos vemos. Que estén bien.